desde un principio siempre apartó un pueblo, ¿verdad? Y ese pueblo, hermano, era un pueblo hebreo. Y cuando nosotros pensamos en santidad, ¿verdad? Pensamos en apartado, nos damos cuenta que aún en este tiempo, hermano, Dios tiene sus apartados. Y el pueblo que Dios ha apartado es un pueblo que se santifica. Es un pueblo que ha dejado el pecado. Es un pueblo, hermano, que se ha apartado de todas las concupiscencias del mundo, ¿verdad? Y cuando un pueblo se aparta de las concupiscencias del mundo, entonces ¿qué viene a hacer? Viene a ser un pueblo santo. Usted no puede ser santo, hermano, si no ha dejado el pecado, si no ha dejado el rencor, si no ha dejado todas aquellas cosas que nos eran normales, que nos eran naturales en el mundo. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a santificarnos. Es un proceso de santificación. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo sacó de esclavitud. Ese pueblo era esclavo, estaba esclavo en Egipto. 430 años fue esclavo ese pueblo, hermano. Pero ese pueblo tenía una promesa. Y la promesa que ese pueblo tenía era que el Señor los iba a libertar, que el Señor los iba a sacar de la esclavitud. Y cuando se cumplieron 430 años, el Señor llamó a Moisés y lo apartó, lo santificó y le dijo, quítate ese calzado, le dijo, porque el lugar donde estás, santo es. Este lugar es un lugar santo, hermano. Este lugar es un lugar santo, donde ocurren milagros, donde ocurren prodigios, donde ocurren sanidades. Hermano, muchas veces no es necesario ni que nosotros ministremos. Cuando la gente entra, ya está puesta la bendición. Y la gente viene con fe y se sanan. Se sanan las personas, hermano. Y no lo ve a nosotros, como dije el pastor, ni ve al pastor. Es el Espíritu de Dios que está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, nosotros tenemos reverencia, no por las personas, hermano. Tenemos reverencia por el Espíritu de Dios que está aquí. Entonces Dios escogió a este pueblo, hermano, así como nos escogió a cada uno de nosotros. Los hermanos ponían una adoración que dice, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. Somos un pueblo escogido. Somos un pueblo que de repente éramos igual que las personas que están en el mundo. Hoy en día, hermano, hay muchos que andan en la droga, pero forman parte de este pueblo. Dios los va a llamar en su tiempo. Hay muchos hermanos que andan, hay muchas mujeres que hoy están en prostitución, pero Dios las va a llamar también. Hay tantas personas que andan perdidas en el mundo, hermano, en alcoholismo, pero Dios tiene un propósito con ellos, hermano. Dios tiene un propósito. Entonces, cuando nosotros pensamos en santidad, pensamos en un pueblo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de santificación. ¿Por dónde aprendemos nosotros y por dónde conocemos la santidad? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra conocemos de qué manera nosotros nos podemos santificar. Hay tantas maneras de santificarnos, hermano, y están escritas en la palabra. Y nos vamos a ir a Primera de Pedro 1:15. Ah, está pegada en la computadora.
Ya, bueno. Dice, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así nos dice la palabra. Que seamos nosotros, que así como aquel que nos llamó es santo, que también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. O sea que en todo nosotros tenemos que ser santos. El otro día el hermano nos daba una enseñanza, el hermano Pablo, y decía que todo lo tenemos que hacer como para el Señor. Porque si somos de Él, tenemos que hacer las cosas bien, con santidad. Todo lo que hagamos, con honestidad, con transparencia. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos para el Señor, hermano. Entonces de repente hay muchas personas que todavía no comprenden esta palabra santidad. Santidad, hermano, santidad también es apartarse de todo lo malo. Santidad es guardar los mandamientos de Dios. Es una forma de santificarnos. ¿Por qué? Porque cuando Dios escogió a este pueblo, ¿sabe qué hizo Dios? Lo llevó a un monte y le dio leyes, le entregó leyes y le empezó a dar mandamientos a este pueblo, hermano. Y le empezó a dar estatutos a este pueblo para que fuera un pueblo diferente a todos los otros pueblos. Y el hermano Cristian ayer decía, de todos los pueblos solo hay un pueblo que ha prevalecido y es el pueblo de Israel. Es un pueblo, hermano, que creo que como en el 40 se constituyó como nación y a los días, hermano, se levantaron contra él varios países. Pero ¿qué cree que pasó? En 6 días los destruyó, hermano. Un pueblo tan pequeño, pero es un pueblo que tiene la mano de Dios. Entonces imagine cuando usted se santifica, ¿quién está de parte suya? Es Dios. Y cuando nosotros venimos y decidimos apartarnos de todo lo malo, por ejemplo, los que no se han casado, vienen y dicen, los vamos a casar, porque vamos a empezar a hacer las cosas correctas delante de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Yo les decía la vez pasada a los hermanos, para casarse no se necesita mucho, hermano. No se gasta mucho para casarse. Lo más 2,000 pesos. Y es más, hermano, si usted le dice al pastor que se quiere casar, hasta da las vueltas con usted. Sí, hermano. Hasta da las vueltas con usted el pastor. Ahí lo anda en el carro para arriba y para abajo, dando todas las vueltas. Porque es necesario que el pueblo se santifique, hermano. Para que el pueblo pueda poner bendición aún en sus generaciones, hermano. Para que el pueblo pueda poner bendición en los matrimonios. Entonces, este pueblo se destacaba. Este pueblo era diferente. Este pueblo tenía leyes, hermano. Los otros pueblos no. Los otros pueblos le quitaban la mujer al vecino y no había ningún problema. Ahí se arreglaban entre ellos, ¿verdad? Pero este pueblo era un pueblo ordenado, como lo es aún este pueblo, hermano. Es un pueblo ordenado. Es un pueblo que es regido por la palabra de Dios. Los mandamientos siguen. Los mandamientos no han sido abrogados, hermano. Tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que guardar esta palabra. Nosotros no estamos guardando ley porque estamos por gracia, pero sí guardamos la palabra, porque todo va a pasar, menos su palabra. Vámonos a Éxodo 21 al 7. Y mire lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo al pueblo, lo llevó al Sinaí para darle la ley. Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, porque eran esclavos, hermano. Y le dice, y le empieza a dar el Señor las leyes. No tendrás dioses, oiga bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, hermano. Solo hay un Dios y solo Él merece adoración. Solo Dios es el creador. Dios nos creó, Dios nos formó. Dios creó este planeta para que nosotros habitáramos en él. Y nosotros tenemos que adorar a ese Dios, al Dios que nos creó a nosotros. No hay otro Dios, hermano. No hay otro Dios, no hay imágenes. No hay imágenes que lo puedan salvar. No hay nada aparte de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice la palabra en Isaías que no hay otro Dios como Él. Ni lo va a haber. Hay algo que Dios nunca va a ver. ¿Y qué cree que es? Otro Dios igual a Él. Porque solo Él es creador, hermano. Satanás solo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero Dios ha venido a dar vida porque Él nos dio vida desde el principio. Y dice el 2. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hermano, ¿cuántas personas, hermano, en el mundo creen que... Yo he visto personas, hermano, que se tatúan, supuestamente se ponen ahí seres con alas, ¿verdad? Y dicen, son ángeles, dije. Y tal vez esa imagen de la que ellos andan ni existe. Amén. Porque es en ignorancia, hermano. Porque es en ignorancia. Si usted lee la palabra, aparecieron ángeles. Y aún, hermano, aparecen ángeles. Pero aparecen en forma corporal de personas. Así llegaron a Sodoma y a Gomorra, como personas. ¿Y cuántas personas, hermano, en el mundo confían aún en una camisa? O confían en una prenda. Y ya no se quieren quitar aquella prenda, hermano, porque dicen que es la de la suerte. ¿Se imagina qué terrible, hermano? Es tanta la idolatría, hermano. Idolatría no solo es ir a hincarse ante una imagen, hermano. Hay muchas formas de idolatría. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo decíamos, y un día los iba bien, ¿verdad? Decían, es que con esta camisa me va bien. Y yo sé que muchas de las personas que están aquí les ha pasado, porque todos venimos del mundo, hermano. Y como está aquello en el corazón, que el hombre tiene que conocer a un ser que es grande y es poderoso y que tiene que poner su confianza en él. Pero el hombre no ha descubierto quién es ese ser. Entonces empieza a poner la confianza en cosas que no tienen poder, hermano. Y se empieza a hacer una religión y empieza a idolatrar. Empieza a idolatrar las cosas. Empieza a idolatrar lo creado. Hermano, hay personas que se tatúan animales. Unos se tatúan lobos, otros se tatúan leones. Hermano, los egipcios adoraban animales y aún en este tiempo hay países que adoran animales, hermano. Pero ¿por qué cree que es eso? Porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento y vemos lo que la palabra nos está diciendo, que no nos haremos imágenes delante de Él. Son cosas que son abominación a Dios. Solo hay un Dios y solo Él merece adoración. El 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando nosotros hacemos esas cosas, ¿sabe qué hacemos? Aborrecemos a Dios. Y después, hermano, después las personas dicen, ¿por qué este hipote me saldría bolo? ¿Por qué este hipote saldría drogo? ¿Por qué este hipote tiene tantos problemas? Y no saben que los mismos padres han colocado maldición sobre sus hijos. Bendito sea Dios, hermano, que nosotros hemos rompido esas cadenas. Sabe que ayer el Señor, tan maravilloso, hermano, y el Señor nos habló de muchas maneras. Y yo no lo sabía, hermano, porque yo estaba pequeño. Y ayer me vino a mi memoria, vino aquello a mi memoria, hermano, que yo sé que mi mamá se salvó, hermano. Y mi mamá descendía de personas que eran religiosas. Pero me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, hermano, una tía llevaba a mi mamá a la iglesia evangélica. Yo me acuerdo que yo estaba pequeño cuando mi mamá murió. Y me acuerdo que ese día, hermano, un día se enfermó y en el mismo día murió. Así, rápido. Pero me acuerdo que se fueron a buscar unas inyecciones para mi mamá. Y se tardaron todo el día, hermano. Y había un radio en ese pueblo, hermano. Y yo prendí el radio, empecé a pasar las... Y me dijo mi mamá en una adoración, me dijo mi mamá, ahí déjamelo, me dijo. Yo no tenía ningún conocimiento. Y le dejé la emisora cristiana con las adoraciones. Mi mamá ese día, hermano, yo me salí para afuera a jugar y todo. Pero mi mamá se arrepintió y a mí el Señor me mostró, hermano. A mí me mostró que mi mamá no se perdió, porque cuando yo vine a los pies del Señor, ese era un temor mío. Y el Señor me lo mostró, hermano. Y eso es maravilloso. Y ayer el Señor a mí me hablaba. Y me decía el Señor que yo estoy siguiendo el legado que mi mamá dejó. Oiga bien, hermano. Siguiendo ese legado que mi mamá dejó y yo no lo sabía. Yo decía, es que en mí se empezaron a cortar las cadenas. Y no fue así, hermano. Fue en mi mamá. Qué poderoso, hermano. Porque yo no me acordaba que ella había ido a la iglesia evangélica, hermano. Yo no me acordaba que ella se congregaba con una tía mía, que mi tía la llevó, hermano. Entonces eso es maravilloso porque nos damos cuenta que a partir de ahí las cadenas fueron rotas. Dice el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué maravilloso, hermano. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, ¿sabe qué hace usted? Ama a Dios. Usted ama a Dios si guarda sus mandamientos. Como una palabra que le dio el hermano Cristian, que dice que los que le aman guardan su palabra. En el libro de Juan, lo leyó el hermano Cristian. No, hermano, yo pongo atención cuando los hermanos enseñan. Ahorita hemos estado recibiendo bastante, hermano. Poderoso. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted guarda sus mandamientos. Usted guarda su palabra. Y de repente a usted le va a costar, hermano, porque son procesos. Va a tener que tomar decisiones en su vida. Los que tenían 2 mujeres tienen que dejar a una, ¿verdad? Hermano, es la palabra. Es la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque este pueblo tiene que aprender a vivir ordenado, hermano. Para que este pueblo tenga la bendición de Dios. Hermano, es una bendición. El hermano Cristian me ponía en evidencia, ¿verdad? Y decía que yo había tenido muchas mujeres. Pero bendito es el Señor, hermano, que ahora me conformo con una. Sí, hermano. Ahora,
¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, es que miren, en la familia de nosotros ha habido ese problema, hermano. Pero bendito es el Señor que todas las cadenas se están rompiendo. Porque hay un montón de hipotes, hermanos, que son hombres de una sola mujer. Solo hace falta que vayan a la alcaldía a casarse. Y hermano, en el nombre de Jesús, así va a ser. Así va a ser, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esas cadenas ya fueron rotas. Esas cadenas fueron rotas, hermano. ¿Cuál temor? Y será. No, hermano. Ahí no tienen que haber temores. Vámonos al 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oiga bien, hermano. O sea, que si se nos dé el consejo, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo. ¿Por qué? Porque de repente usted puede decir, el hermano Omar preparó esta palabra para darme duro hoy. No, hermano, no lo hice así, de esa forma. Yo me fui a mi casa, iba como moribundo, y el Señor me empezó a hablar, hermano. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a hablar de sus mandamientos. Hermano, y sabe que le voy a decir una cosa. ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Que le enseñen que tiene que guardar los mandamientos o que se vaya para el infierno? ¿Cuántas personas, hermano, cree usted que hoy desearían una oportunidad para arrepentirse de sus pecados? Y nosotros tenemos la oportunidad, hermano. Y muchas veces nos molestamos cuando se nos enseña. Mire, hermano, cuando a mí me predicaron y me predicaron de la fornicación, pregúntele a mi esposa cómo dimos vuelta. Dimos vuelta, hermano, para casarnos. Usted no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas correctas delante de Dios. Y yo todos los días, ¿sabe cuál era mi oración? Señor, no vayas a permitir que me muera ahorita que estoy en fornicación, le dije. Porque yo sabía que si me moría, hermano, me iba directito para el infierno. ¿Y quién va a querer ir al infierno? Es como ¿quién se quiere morir? Nadie. Entonces, hermano, entonces es bonito cuando nosotros viene y la palabra nos habla. Y sabe que es maravilloso cuando se nos enseña el consejo, hermano. Cuando se nos enseña y se nos enseña con amor. Con amor se le dice, hermano, es que el beneficio es para usted y para mí también. El beneficio es para mí. Yo me aparté porque dije yo, quiero poner bendición en mis hijos. Oye lo que dice la palabra. Cuando nosotros andamos desordenadamente, cuando andamos en pecado, ¿sabe qué ponemos? Maldición. Eso es lo que ponen las personas. Y muchas veces, hermano, es maravilloso cuando los padres de familia se dan cuenta verdaderamente quién es Dios y que Dios es real, que todo lo que está escrito se va a cumplir, hermano. Hermano, cuando en el Edén, ¿quién pecó? Pecó Eva. Pero ¿y a quién le reclamó Dios? A Adán. Porque dice la palabra que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, hermano. Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros solo lo malo buscamos. Entonces, al momento de que buscamos lo malo, nos apartamos de Dios, nos volvemos enemigos de Dios y no ponemos bendición en nuestros hijos, hermano. Yo sé que yo he puesto bendición sobre mi generación y esa bendición va a seguir, hermano. Entonces, al momento que usted hoy está aquí, usted está poniendo bendición sobre todos sus hijos, porque usted está rompiendo esas cadenas y usted está dejando un legado. Y ¿sabe qué le voy a decir algo? Que lo que usted está haciendo, eso está marcando su familia. Yo sé que muchos de los que están aquí, hermano, tienen hijos, tienen varios hijos, de repente algunos no están con sus hijos, pero la bendición siempre va a llegar. Acuérdese cuando Sara
despidió al hijo de Abraham, a Ismael, ¿qué le dijo Dios? También de él haré una nación, le dijo. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham y también a él Dios lo iba a bendecir. Ahí mismo, hermano, vámonos al 12. Y aquí vienen los mandamientos, mire. No va a decir que yo me los inventé. El Señor, hermano. Esta palabra fue escrita por el dedo de Dios. No fue ni por el dedo del pastor ni por el dedo de los líderes, hermano. Es por el dedo de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento con promesa. Yo les decía algo a los hermanos que ahora yo amo a mi papá y a mí no me interesa cómo sea el modo de mi papá, hermano. Yo lo amo. He aprendido a amarlo. ¿Por qué? Porque trae bendición cuando nosotros no le guardamos rencor a nuestros padres, hermano. Yo sé que de repente nuestros padres cometieron errores como los hemos cometido nosotros también. Nosotros no somos perfectos, hermano. Cometemos errores también. Entonces, cuando usted crece, usted se da cuenta que no puede juzgar ni puede señalar a las personas, porque usted también ha cometido errores. Y ahí es donde, hermano, el Señor viene y pone bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Pone bendición en nuestras vidas porque hemos cambiado. Esta es una manera de santificarse, hermano. Esta es una forma de santificarse. Cuando nosotros venimos y entendemos la palabra. ¿Y quiénes quieren tener larga vida aquí en la tierra? Que Jehová nos dio. Hónrelo. Hay viejitos que son amargados, hermano. Abrácelo. Abrácelo, sírvalo. Si los puede servir, hermano, sírvalo. Yo me acuerdo que cuando mi papá estuvo enfermo, hermano, a mí me tocó bañarlo. Me tocó bañarlo una vez. Y era que maravilloso, hermano. A mi hermano santo también me ha tocado bañarlo. Yo he tenido ese privilegio, hermano, siendo el menor. Y lo he hecho con amor. Porque he aprendido a amar a mi familia. Entonces cuando usted viene al Señor, el Señor le enseña todas estas cosas, ¿ves? Y el Señor nos enseña a sacar todo el rencor que hay en el corazón, todo el odio, no importa si recibió maltrato, hermano, hay que perdonar, porque así nos enseña la palabra. Bueno, el 13, mire lo que dice, no matarás, no matarás. Y muchas veces, hermano, nosotros decimos que no somos asesinos, pero con el pensamiento de repente, ¿verdad? De repente hasta con el pensamiento hemos matado a las personas, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cortar la maldad de raíz. ¿Y qué dijo Jesús? Ya ahora dijo, no solo con que lo mates físicamente, dijo, sino con que te enojes, dijo, con tu hermano. Ya lo estás matando. Entonces aprendamos a soportarnos, hermano. Aprendamos a soportarnos como hermanos, como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Aprendamos a soportarnos los unos y los otros. Amémonos, pero amémonos de corazón. Estemos en un solo sentir y en un solo pensar. 14. No cometerás adulterio. Hermano, ese versículo casi no le gusta a la gente, mira. ¿Por qué? Porque la gente se sienten confrontados, pero no es uno el que los confronta, es la palabra. No cometerás adulterio. O sea, es un mandamiento que lo tenemos que guardar. Como pueblo de Dios, tenemos que guardarlo, hermano. Tenemos que guardar eso, guardarnos del adulterio.
porque el adulterio trae maldición. Todo pecado trae maldición, hermano. No hurtarás, no robarás. Como decía el hermano Cristian, ¿verdad? El otro día. Hay unos que se roban los clavos y llevan un montón de clavos para la casa, hermano. No, hermano, no tiene que ser así. No se robe ni un clavo. Después va a andar un montón de clavos ahí y va a tener serios problemas. Entonces, ¿quién nos enseña que no debemos robar? La palabra. La palabra, hermano. La palabra es la que nos enseña y la palabra es la que los corrige. La próxima vez que usted quiera robar se va a sentir confrontado por la palabra. Y va a decir, no, la palabra dice que no tengo que robar. Entonces eso es maravilloso porque la palabra nos enseña. El 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El espíritu de chisme, hermano. Qué espiritillo es, ¿verdad? Como dice el pastor. Hermano, es espíritu. Hermano, cuando alguien le venga contando un chisme, hermano, repréndalo, hermano. Mayormente de su hermano, dígale, no, yo no puedo hablar mal del hermano. Dígale. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo es astuto y nos empieza a hablar mal de los hermanos. Y usted no conoce los padecimientos del hermano. Usted no sabe cuánto ese varón ora, cuánto ese varón ayuna. Y de repente muchas veces lo hace hasta por uno, hermano. A mí me gustó algo que dijo el hermano Rolando la vez pasada. Dijo, yo le agradezco a los hermanos, dijo, que ayunan por uno, dijo. Y es una realidad, hermano. Nosotros más bien tenemos que ser agradecidos con esos hermanos. Y tenemos que aprender a soportarnos, aprender a convivir los unos con los otros. El 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No importa que tenga casa bonita, no la codicee. Dios tiene la suya. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hay que codiciarle la mujer al prójimo, hermano. La palabra es la que lo dice. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gustaría que le codiceen la mujer? A nadie, ¿verdad? Entonces no hagamos lo que no nos gustaría que los hagan a nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? Que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces así tenemos que hacer. Y acuérdese que Gálatas 6:7 ¿qué dice? No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, hermano, cuando nosotros somos entendidos, entonces nosotros guardamos los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted anda codiciando la mujer del prójimo, ni cuenta se va a dar cuando le van a llevar la suya, más bien. Y después por andar codiciando se va a quedar sin nada. Vámonos a Hebreos 12:14 al 16. Vamos rápido, hermano. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es necesaria la santidad? O sea, porque Dios escoge a un pueblo, pero no es cualquier pueblo, hermano. Hay gente que dice, yo soy el pueblo de Dios, dice. Y son más pecadores, hermano. Son más pecadores que el Papa. Sí, hermano. Y dicen, yo soy el pueblo de Dios. Y no guardan ni un mandamiento, hermano. No guardan ni un mandamiento de la palabra del Señor. Y dicen que son el pueblo de Dios, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será que sin santidad nadie verá al Señor? Porque Él es santo. Él es santo. ¿Y qué dice la palabra? Sé santo porque yo soy. Entonces, hermano, nosotros y estamos viendo cuál es la forma de tener santidad.
Si usted roba, cree que tiene santidad. Si miente, ¿quién es el papá de los que mienten? Me imagino, hermano, qué terrible va. El 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, cuando hay una persona amargada, hermano, contamina. Sí, hermano. ¿Por qué cree que contamina? ¿Por qué? Porque todo es espiritual y lo que anda en el corazón es lo que habla la boca de él y le empieza a hablar y le empieza a hablar a todos. Empieza a decir, mira que hermano que predica y es muy chaparro, le dijo. Y mira qué flojo le están quedando los pantalones. Es que me comí un pescado que me adelgazó, hermano. Sí, hermano. Entonces le empieza a decir, mira que el pastor ya ahora ya no solo es pastor, ahora es apóstol porque anda en Estados Unidos, le dije. Sí, hermano. Entonces, como hay una raíz de amargura, entonces empieza a contaminar a los demás por medio de lo que habla, porque es espíritu. Entonces es necesario cuando nosotros sentimos algo en contra de una persona, hermano, nosotros tenemos que sacar a qué o renunciar y decirle, Señor, límpiame. Yo no tengo que sentir nada contra nadie, solo tengo que sentir amor. 17. Mire qué poderosa esta palabra, hermano. Yo creo que no, no sea que hay alguno, dice, no sea que hay alguno fornicario y prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oiga bien, no sea que hay alguno fornicario y prófano. Hermano, la palabra fornicario no solo es ir a tener relaciones con una mujer sin casarse. Hay muchas maneras que la gente puede fornicar. Esaú fornicó. ¿Cómo fornicó? Renunciando a la bendición. ¿Cuántas personas cree usted que renuncian a la bendición? Están en la casa de Dios y por una u otra manera se apartan. Por alguna cosa se apartan de la casa de Dios. Se apartan del Señor. Eso también es fornicar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, cuando Israel iba a ir cautivo, hermano, el Señor a Judá y a Jerusalén, ¿sabe cómo les llamaba? Fornicario. Decía que eran fornicarias. ¿Por qué? Porque se apartaban de Dios. ¿Por qué? Porque fornicario también es, hermano, es romper un compromiso con Dios. Cuando usted rompe un compromiso con Dios, cuando usted decide dejarle todo a Dios y irse, eso es ser fornicario también, hermano. Romper un compromiso con Dios. Entonces, muchas veces la gente cree que solo es ir a acostarse con una mujer. No, también es apartarse de Dios. ¿Y qué es prófano? ¿Qué es prófano? Es alguien que no es sagrado. Es alguien que no se consagra para Dios. Es alguien que no es usado para cosas santas. Es alguien, hermano, que no tiene nada que ver con lo espiritual de Dios, que no se santifica. Eso es prófano. Eso es prófano porque no tiene nada que ver con Dios. Es una persona que se aparta de Dios. Entonces imagina, hermano, muchas veces nosotros leemos la palabra y no nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Pero nosotros no somos prófanos, hermano, porque nosotros lo santificamos, porque nosotros buscamos la santidad. Por eso somos el pueblo de Dios nosotros, porque buscamos la santidad, porque cada día, hermano, buscamos apartarnos más del pecado. Y es necesario, hermano,
Es necesario que usted se esfuerce y que nosotros los esforcemos cada día para apartarlos de lo malo. ¿Por qué? Porque cuando usted se aparta del pecado, usted tiene una seguridad y usted tiene una convicción. Y usted está seguro de que es hijo de Dios. Pero cuando usted está en pecado, hermano, usted no tiene una confianza. Y el Espíritu le habla y lo redarguye muchas veces y le dice: estás mal, estás haciendo las cosas mal. Pero ¿por qué no las dejamos de hacer? Porque no queremos. Porque yo le voy a decir algo. No hay nada que sea imposible para Dios, hermano. Por ejemplo, yo estaba en fornicación y ¿qué cree que hice? Me casé y me aparté del pecado. Entonces la palabra que dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No sea que hay alguno fornicario y prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida, dice, imagina, hermano. Por una sola comida renunció a lo que tenía él. Renunció a la bendición. Cuando nosotros dejamos a Dios, hay muchas personas que dejan a Dios por una mujer, mujeres que dejan a Dios por un hombre, personas que dejan a Dios por un trabajo, hermano. Sí, hermano, hasta por un trabajo han dejado a Dios muchas personas, hermano. Eso es profanar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque usted se aparta de Dios y usted rompe todo compromiso con Dios y se vuelve atrás como el mundo. ¿Y qué dice la palabra? Que aquel que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno de mí. Pero mire qué maravilloso, hermano, cuando nosotros venimos y somos entendidos, porque de esto se trata, hermano, de ser entendidos nosotros y aprender y decir: no, hoy el Señor nos ha hablado por medio de la palabra, tenemos que santificarnos, tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar la mentira, el engaño, tenemos que dejar todo, la música mundana. Mire lo que dice Salmo 128:1. ¿Quiere poner bendición usted en su familia? Es necesario que nosotros pongamos bendición. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Es maravilloso temer a Dios, hermano. Bienaventurado. O sea bendecido, pues, todo aquel que teme a Jehová. Que anda en sus caminos. Que anda en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque anda en rectitud. Porque yo le digo una cosa: en pecado usted no puede andar en los caminos de Dios, hermano. Porque cuando nosotros andamos en pecado y vivimos en pecado, entonces todavía nosotros estamos en los caminos del mundo. Pero si nos santificamos, andamos en los caminos de Dios. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Oiga bien, hermano, qué maravilloso. Dios lo va a bendecir en su trabajo, en todo lo que emprenda. Si emprende un negocio, hermano, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de parte de Dios, porque anda en sus caminos. El 3. Tu mujer será como vid llena de fruto a los lados de tu casa. Oiga bien, la mujer va a parir hijos, le va a dar hijos, hermano. Como le dije, Wendy, al hermano Cristian, ¿verdad? El hermano, está esperando una bendición. Sí, hermano, porque es una bendición los hijos, ¿verdad? Entonces, yo sé que de repente muchos aquí están esperando la bendición de parte de Dios. Pero ¿qué va a traer la bendición? La obediencia. La obediencia, hermano. La obediencia es la que trae bendición. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Va a tener aquel montón de cipotillos, hermano, alrededor de su mesa.
como muchos de aquí que han sido bendecidos, ¿verdad? Que tienen bastante bendición. Así dice la palabra. Yo también estoy esperando la bendición, hermano. Amén. Sí. Sí, porque ya no tengo niños pequeños, hermano. Y ahí me ando practicando, chineando a los niños de los hermanos. Pero cuando menos acuerde, hermano, ahí me va a ver. Amén. Es que como ahorita me he rejuvenecido, ¿verdad? Me siento hipote. Sí. Entonces, hermano, estoy esperando la bendición también, hermano. Amén. Usted ya animó, ¿verdad? Ya animó a pedir la bendición. Mire lo que dice. 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Vale la pena temer a Dios? ¿Vale la pena santificarse? Santifiquémonos, hermano. Guardemos su palabra, sus mandamientos. Guardémoslo. Porque no es palabra de hombre, hermano. Esa palabra fue escrita por la mano de Dios. Entonces es necesario que nosotros nos santifiquemos y que nos apartemos de todo lo malo, que nos apartemos de todo lo que es pecado, hermano. ¿Para qué? Para que tengamos la bendición. Porque así lo dice la palabra, que todos los que temen a Dios van a ser bendecidos. Entonces, si queremos ser bendecidos, temamos a Dios. Amén y amén.